Seguimos, por favor, con Wagner. Muy buenos días, les saluda Wagner Cañizares, rector del Instituto Superior Universitario Blue Hill College desde Guayaquil. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Wagner. Muchas gracias por tu asistencia. Ya, listo. Bueno, me parece que nos hemos presentado todos los que estamos aquí. Algunos compañeros que por temas de señal de internet o de audio, pues si desean presentarse en el transcurso del taller, está abierto, no hay problema. Bueno, por favor, este es un taller para ustedes, ¿sí? Este es un taller para ustedes. Queremos conocer sus opiniones, sus criterios, así que queda totalmente abierto para cualquier exposición de sus opiniones. Sus opiniones son muy valiosas y nos van a permitir ir construyendo el plan de desarrollo del CES. Les pido que por favor no nos dejen, a veces nos sucede en clases y entiendo que les debe pasar lo mismo. Les preguntamos algo a nuestros estudiantes y como que no está nadie en clase, entonces no queremos que eso suceda aquí, sino al contrario, que exista total participación de ustedes, está abierto, este es su taller, ¿sí? Este es su taller. A continuación, voy a darle paso a nuestro compañero Gabriel. Gabriel nos va a exponer la matriz en la cual vamos a ir trabajando el día de hoy. Esta matriz tiene varios indicadores. Estos indicadores están relacionados específicamente con el eje de estudiantes. Los indicadores están relacionados con las variables y se ha identificado líneas base. Esas líneas base, pues obviamente lo tienen en mayor detalle en el documento que es del diagnóstico. Como les había indicado, ese documento se les subirá en el chat del grupo. Entonces, tenemos una información que nos va a servir de base justamente para que ustedes puedan ir analizando y dentro del contexto de sus particularidades y enfocados hacia la parte ya nacional, podamos ir dando nuestros diferentes aportes, viendo qué relevancia tienen cada uno de estos indicadores, viendo qué impacto genera, ¿sí? Si es que está generando un impacto positivo, ha habido una evolución positiva o al contrario, está generándose una evolución no tan buena. ¿Qué alternativas podríamos encontrar para solucionar tal vez desfases que estamos mirando dentro de estos diferentes temas que vamos a ir analizando con cada uno de ustedes? Nuevamente, siéntanse abiertos, por favor, en dar sus diferentes criterios u opiniones. Unos 5 a 6 minutos antes de finalizar esta parte de aquí, voy a solicitar a ustedes que designen a un coordinador, coordinadora, sí puede ser una o dos personas, no hay inconveniente en eso, para que realicen una síntesis de lo que se converse aquí en la plenaria que continuará una vez que finalicemos esta parte del taller. Eso es lo que correspondería antes de iniciar. En este momento le doy paso a Gabriel para que por favor continúe con la parte correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, como les habíamos comentado anteriormente al inicio del taller, el objetivo primordial de este trabajo es contar con un criterio totalmente homogéneo, con base a los criterios de cada uno de los representantes de las IES, con los aspectos que puedan, que nos permitan debatir dentro de esta mesa de trabajo. Y los mismos que pueden ser procesados de manera técnica para el desarrollo de este plan de educación superior. En este sentido se ha diseñado la matriz de sistematización que pueden observar. Esta matriz tiene como objetivo pues, promover el diálogo entre cada uno de los participantes y llegar a consensos para determinar si cada una de estas variables que se presentan son relevantes, son medianamente relevantes o son poco relevantes para el sistema de educación superior. En este sentido, voy a proceder a hacer una breve revisión nuevamente. Netamente voy a presentar los indicadores de referente a estudiantes, que es la temática de nuestra mesa, a fin de continuar posteriormente con los criterios de cada uno de ustedes. Como les había mencionado ahí de manera muy general, les voy a presentar nuevamente la información del registro de matriculados en institutos y conservatorios superiores por tipo de financiamiento.
vemos que el último dato es del año 2018, ¿sí? Y podemos observar que el 68,78% de los matriculados se encuentran en las instituciones públicas, ¿sí? Estamos hablando específicamente de institutos y conservatorios superiores, mientras que el 31% se encuentra en instituciones particulares. Voy a hacer una revisión de todos los indicadores para posteriormente conocer sus criterios, ¿no? Referente a la tasa bruta de matrícula en educación superior de tercer nivel de institutos y conservatorios superiores, podemos observar que en el año 2018 la tasa bruta es del 8,9%, ¿sí? Vemos que ha tenido una evolución positiva a partir del año 2016-2017, que tienen el 5,8% y el 7% respectivamente, ¿no? Referente al registro de matriculados en institutos y conservatorios superiores por autoidentificación étnica. Este es un indicador muy importante. Podemos observar que el mayor porcentaje de matriculados se autoidentificaron como mestizos, seguidos de un 4,31% que se autoidentificaron como indígenas, seguidos de un afroecuatoriano del 3,39%, que podemos observarlo ahí, ¿no? Y finalmente el pueblo montubio con el 1,52%, el total de matriculados en institutos y conservatorios. Referente al registro de matriculados en institutos y conservatorios por tipo de discapacidad, podemos observar en los datos que, bueno, el mayor porcentaje de matriculados tienen una discapacidad física motora, seguidos de un 15,93% con una discapacidad auditiva. Me parece que va a haber un pequeño inconveniente en la sala, parece que nos van a sacar de la sala. No sé si les llegó. Sí, parece que existe algún inconveniente técnico. Por favor, vamos a salir de la sala, o sea, automáticamente vamos a salir de la sala. Y en unos segundos nuevamente les va a aparecer el icono para ingresar a la sala nuevamente. Por favor, al momento que se ingresen, vamos a continuar con el desarrollo del taller. Bueno, creo que sí podemos ir viendo todavía el siguiente indicador, ¿no? Vemos que el 13,37% tiene una discapacidad visual. Si vemos, la mayor concentración se encuentra en la discapacidad física motora, intelectual, auditiva y visual. Sí, para terminar con este indicador y continuamos con el siguiente una vez que regresemos a la sala. Mil disculpas, tenemos un problema técnico. En pocos minutos vamos a retornar a las mismas salas. Mil disculpas. Listo, me parece que ya estamos todos. Sí, estábamos 17 asistentes, estamos 17 al momento. Mil disculpas por estos inconvenientes de carácter técnico. Y bueno, pues vamos a continuar. Por favor, Gabriel. Listo, muchas gracias. Sí, como les había mencionado, referente al indicador de matriculados por tipo de discapacidad, teníamos que el 44,14% de los matriculados presentaron una discapacidad física motora, seguidos de una discapacidad intelectual con el 20,7%, el 15,93% con una discapacidad auditiva y seguido de un 13,37% de una discapacidad visual. Vamos al siguiente indicador, la tasa bruta de matrícula en educación superior, nivel técnico, tecnológico, en total nacional y por sexo. Podemos ver que la tasa bruta de matrícula, el 9,11% corresponde a hombres
y el 8,83% corresponde a mujeres. Referente a becarios en estudios nacionales por tipo de financiamiento, podemos observar que el 98,43% del total de los becarios nacionales se encuentran en las instituciones públicas, ¿sí? Seguidos del 0,97% en instituciones particulares cofinanciadas y 0,61% en particulares autofinanciadas. Becarios en estudios nacionales por nivel de formación. Sí, podemos observar que el 69,55% de los becarios son de grado, ¿sí? De tercer nivel de grado, seguidos de un 26,03% de los becarios del nivel técnico y tecnológico. Y finalmente el 4,42% de posgrado. El último indicador corresponde a los becarios internacionales, ¿sí? Perdón, a los becarios de estudios internacionales entregados por nivel de formación. Vemos que el mayor porcentaje, el 34,34% de los becarios de estudios internacionales fueron para maestría, seguido de un 31,31% en tercer nivel. Y podemos observar también que el tema de nivelación es básicamente los cursos que se les da a los becarios para nivelar sus estudios para que puedan afrontar en el extranjero la beca, ¿no? Este representa el 21,21%. Y finalmente, seguido del doctorado, que tiene el 12,12%, y sobre especialidades médicas, pues el 1,01%. Esta es una visión general del tema de estudiantes con base a la información que se levantó de la línea base para el Plan Nacional de Educación Superior, que ponemos a su consideración para conocer por parte de cada uno de ustedes cuáles son sus criterios de referente a esta información, cuáles son sus expectativas en torno a los estudiantes en el nivel técnico, tecnológico y de conservatorios. En este sentido, procedo a dar la palabra a cada uno de ustedes para poder conocer sus criterios. No sé si algún representante de un instituto nos quisiera comentar cuáles son las expectativas o cuáles son los problemas que presentan todo el sector referente a los estudiantes. Recordemos que este es el espacio en donde nosotros podemos recabar toda la información directamente de las instituciones, ¿no? Este es el tiempo, este es el momento de conocer cuáles son los problemas que nosotros tenemos dentro de nuestras instituciones y qué es lo que necesitamos para poder afrontar estos problemas y poder mejorar la educación de nivel técnico-tecnológico. Bien, buenos días, un gusto con todos. Mucho gusto, por favor. Sí, bien, revisé el documento, es muy interesante todo el contenido que plasma en el mismo, considerando el periodo señalado y en base a la información que hemos entregado nosotros como instituciones. Y en ese sentido, sí es importante, y especialmente brindar mayor acceso, especialmente por los rangos etarios y por las etnias, porque de alguna forma, si bien ha habido avances importantes en el tema de derechos, de inclusión a etnias como las afrodescendientes, indigenados, etcétera, siguen siendo todavía de aquellos grupos sociales que menos insertados aún en los procesos educativos. Tal vez en gran medida se debe a que en los sectores geográficos donde están ubicados mayormente estos grupos, no hay suficientes o no existen instituciones de educación superior a nivel técnico-tecnológico, enfocándonos en el grupo en el que nos encontramos. De ahí que tal vez, y que coinciden que justamente también son los grupos que mayores indicadores de pobreza presentan en otros estudios, los que les imposibilita de alguna forma poder trasladarse a los grandes centros urbanos a cursar estudios, donde están más asentados justamente las instituciones de educación superior.
entiéndase por Guayas, Pichincha, Suay, Manabí y así sucesivamente. Entonces, hay que buscar justamente cómo desarrollar facilidades de acceso de educación superior para estos grupos, afrodescendientes, indigenados especialmente. Probablemente la educación en línea sería parte de esa forma para poder acercar la educación superior a ellos, porque tampoco con esto quiero decir que se instalen institutos por donde sea, a menos que, o en tanto en cuanto existan las condiciones, existan los docentes, existe infraestructura, es decir, no podemos regresar tampoco a lo que era la educación superior años atrás con instituciones de garage, como se conocía en esas, un poco más de 15 años. En todo caso, ahí justamente se generan oportunidades para que la educación en línea, a mi criterio, un poco los colegas aquí participantes podrán ratificar o no, o plantear otros temas, es que vayamos potenciando temas de educación a distancia, en línea, para que puedan acceder a estos grupos, especialmente, insisto, porque en gran parte están situados geográficamente en provincias o sectores donde no hay educación superior. Por edad también pasa lo mismo. Hay, en el caso nuestro, el Tecnológico Universitario Argos, de Guayaquil, tenemos una población etaria muy diversa, muy diversa. Y yo creo que eso tal vez se presenta en casi todas las instituciones de educación superior. Con los cambios que se han dado desde 2018, las reformas que se han dado, ha venido un ímpetu mayor para aquellas personas que no tienen educación superior, sea porque no la concluyeron o nunca la iniciaron, que desean tener un título, ven la factibilidad, la facilidad, no facilismo, la facilidad de obtenerlo en un tecnológico, más que todo por el tiempo de estudios que conlleva. Estamos hablando de carreras 2 años, 2 años y medio, según cuando haya sido aprobada, y que de alguna forma es mucho más rápido obtenerlo para poder cumplir con una trayectoria profesional que a veces se le ve limitada porque no tienen título de grado o de posgrado, según es el caso y la posición que esté ocupando. De ahí que sí también es importante en ese sentido que puedan desarrollarse programas de profesionalización adecuados. He visto en el medio prácticas que no van acorde al espíritu que tienen los programas de profesionalización, por ejemplo. Y eso, cuidado a las instituciones de educación superior, que se tome por favor como una crítica constructiva, cuidado, se están generando, hay sí facilismo para justamente generar o captar estudiantes en ese sentido. Hay criterio esa parte. Algo también que estaba observando en el tema del estudiantado es que debe la educación ser cada vez más práctica. Justamente es parte de las tecnologías esa situación, y los estudiantes demandan eso. Quieren una educación más apegada a la realidad, vivencial. Yo sé que la pandemia ha limitado muchísimo esa situación y nos pone barreras que de alguna forma no permiten, a menos que existan las adecuadas estrategias aplicadas, no permite ese acercamiento que realmente siempre es fructífero para desarrollar las relaciones no solo interpersonales, sino las relaciones académicas. De ahí que sí es importante que se avance en los procesos de apertura de la institución de educación superior en aras justamente de poder avanzar hacia ello y el estudiante pueda desarrollar sus prácticas, pueda tener esa educación que desea. La tecnología no es mala per se. Lo que pasa es que hay ciertas carreras, ciertos procesos que requieren obligatoriamente un acompañamiento personal. Y eso obviamente dificulta, por ejemplo, en carreras del área de la salud, que no pueden hacer sus prácticas, o carreras que tienen que ver ya con aspectos muy del uso de algún instrumental. Entonces, y obviamente las instituciones las tienen porque hacen las inversiones en laboratorios para hacerlo, y el estudiante no necesariamente las puede obtener en su casa o virtualmente, no todo está disponible en ese sentido. Entonces, lanzo esos tres primeros de abrir la conversación y ver qué otros aspectos se van generando. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jorge. Recordarles también que, bueno, también esta mesa se encuentra
se está grabando, ¿sí? A fin de conocer, de captar toda la información a detalle, ¿no? Por parte de cada uno de ustedes. Muchas gracias por su aporte. ¿Algún otro compañero o compañera que nos pueda ayudar con su criterio, con su réplica, referente a lo que nos acaba de comentar Jorge? Wagner Cañizares, por favor. Buenos días. Yo creo que un aspecto importante es que justamente esta información que levanta el CENESID, como vemos que es la fuente de información que ustedes tienen, hay información del año 2018, alguna del 2019 y otra de años anteriores. No está realmente actualizada con lo del 2020. Yo sé que hubo una pandemia y todo, es difícil, pero justamente para tener indicadores más acercados a la realidad, deberían trabajar en conjunto las tres instituciones, CENESID, CES y CASES, porque esto lo levantan a través de las matrices que nosotros enviamos en los 2 periodos académicos ordinarios. Pero el CASES tiene otro sistema, el cual no está vinculado con esto, y vivimos entregando información que realmente nosotros, si queremos hacer algún análisis antes de que ustedes nos las presenten, no lo podemos hacer de la manera correcta. Entonces, para justamente con el fin de agilizar eso, deberían trabajar en conjunto en pedir esta información a nosotros, de la manera que lo están haciendo en empresa adecuada, los 2 periodos académicos ordinarios, pero siempre que las otras instituciones tienen en común. Y esto nos impide tener esta información. Por ejemplo, que en algunos casos recién se conoce, justamente para tomar esas decisiones cuando limitante, y es por mí pues un comentario constructivo pues para que se pueda tomar en cuenta justamente en estos talleres. Muchas gracias, estimado Wagner. Sí, en verdad el tema de la información es muy importante. Como todos conocemos, sin datos no podemos generar líneas de acción ni políticas para poder mejorar estos indicadores. Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, sí se están haciendo todos los esfuerzos y justamente con la colaboración de ustedes vamos a continuar. Inés Olivo, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi aporte también es en relación a lo que han dicho ya los compañeros anteriores, ¿no? Por un lado, solicitar esta unificación de trabajo conjunto a las 3 instituciones que son rectores de la educación superior, ¿no? Puesto que muchas veces la información se ha cruzado, las matrices no cuentan con la información correspondiente, y esto sí nos ha retrasado mucho en el tema de la oferta académica, ¿no? Nosotros como instituto hemos tenido que insistir en varios procesos para que se aclaren determinadas estipulaciones que nos han dado, sí, y esto nos retrasa mucho lo que es la apertura de la oferta académica para los estudiantes, por un lado. Por otro lado, en el tema así de la inclusión de los estudiantes en general, ¿no? En el sistema de educación superior y sobre todo lo que es lo posterior a la educación superior, que es la inclusión en el área laboral, pues obviamente la práctica preprofesional, que ahora hemos dado mucho énfasis, ayuda a que el estudiante pueda incorporarse inmediatamente o se sienta más seguro de poderse incorporar en los ámbitos laborales luego de que ha terminado su formación profesional. Sin embargo, también tenemos un reglamento del Ministerio de Labores, del Ministerio de Relaciones Laborales, sí, un reglamento que confunde mucho, ¿no? Y que también limita el poder realizar estos convenios de prácticas preprofesionales, sobre todo con entidades públicas, puesto que existe un reglamento del año 2017 que estipula el Ministerio de Relaciones Laborales, en donde se hace, o se trata, más bien dicho, de forma homónima, tanto las prácticas preprofesionales como las pasantías, cuando está establecido claramente tanto en la LOES como en el reglamento de régimen académico, cuál es la diferencia entre estas dos figuras. Sin embargo, esta mala comprensión que se hace en el reglamento del Ministerio de Relaciones Laborales hace que muchas entidades públicas no se de prácticas preprofesionales. En el caso, por ejemplo, del Instituto American College, nos llevamos ya 2 años
2 años, compañeros, tratando de establecer un convenio de prácticas preprofesionales en el área de la salud, a pesar de contar con un convenio marco. Sí, y esto es lo que en realidad limita mucho la práctica, el conocimiento de los estudiantes, limita este desarrollo del ejercicio profesional, sí, y pues son cosas que el mismo Estado debe ayudar para poder nuevamente encaminar y dar este éxito en la calidad académica que todos estamos buscando. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, estimada Inés. ¿Algún otro compañero o compañera que nos pueda ayudar con la réplica, con las expectativas? Les agradecería muchísimo. De parte del Instituto José Chiriboga Grijalva, tengan Claro que sí. ustedes mi saludo. Hace un rato no pude emitir el saludo por problemas de audio. Bueno, yo creo que este indicador del número de estudiantes matriculados en la educación superior, en la educación técnica y tecnológica, está directamente relacionado tanto con la oferta académica como con la facilidad o la posibilidad de acceso a esta educación. Tenemos dos ofertas, que son la pública y la privada. La oferta técnica y tecnológica en el sector público me parece a mí que no ha tenido la suficiente difusión y eso ha hecho que no accedan muchos estudiantes a los institutos tecnológicos públicos. Es lo que podemos ver en la zona 1. Y respecto a nuestras instituciones particulares, como es el caso nuestro, este poco acceso a la educación tecnológica se debe a que los costos a lo mejor no son accesibles para los estudiantes en ciertos institutos. Digo en ciertos porque no es nuestro caso, nosotros tenemos valores que son bastante bajos y por eso atendemos a la clase media y media baja. Sin embargo, hay muchos bachilleres que se quedan sin ingresar a la educación superior, especialmente, como decía el compañero que intervino en primer lugar, está relacionado con las etnias, con el sector indígena, con el sector afrodescendiente, que no ven en la educación superior una posibilidad de desarrollo y al no tener cerca esa oferta, se les hace más difícil el acceso. Yo creo que los organismos de control, como es el CES, deberían dar apertura para las instituciones que quieren abrir sedes y extensiones para que el trámite sea mucho más acelerado y podamos nosotros abrir extensiones donde realmente lo necesitan. Pero son trámites que duran entre 1 y 2 años. Y digo esto porque es nuestro caso. Estamos pidiendo una sede y el trámite se ha alargado mucho. Entonces, deberíamos, si queremos mejorar en nuestro país el acceso a la educación superior, son muchas las cosas que se pueden hacer. Para resumir, una mayor publicidad respecto a los beneficios de la educación técnica y tecnológica, tanto pública como privada. En segundo lugar, la oferta académica que debería ser pertinente con el lugar donde se la realice. La facilidad, repito, como dijo el compañero, facilidad, no facilismo, la facilidad de abrir tanto sedes como extensiones en los sitios donde haya la demanda de matrícula, donde haya la falta de oferta pública. Deberíamos, los sectores privados que tenemos la posibilidad de ingresar para hacer esta oferta. Y la otra sería en relación con el factor económico. Tanto las instituciones públicas como privadas deberían dar facilidades. Cierto es que en el sector público los estudiantes no pagan una pensión, una matrícula. Sin embargo, también
los estudiantes tienen que trasladarse de otros lugares. Una posibilidad sería ofrecer subvenciones de mantenimiento para que los estudiantes que van a los institutos públicos puedan mantenerse y de esta forma acceder a la educación superior. En el caso de los privados, deberíamos tener valores que estén en relación con el sector donde se oferten y con el tipo de estudiantes que históricamente mantenemos. Y también las becas que estamos obligados a llevar y que sí lo hacemos. Otro mecanismo también podría ser establecer descuentos a los estudiantes y formas de pago que faciliten su acceso. Ese es mi aporte, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. En verdad, cada uno de sus aportes son muy importantes. Debemos considerar también, claro, la mayoría del problema que se presenta en las instituciones, ¿no? Considerar el tema de la matrícula. También nos gustaría conocer cómo ven el tema de la deserción estudiantil, también cómo ven el tema de titulación. Sería también muy importante conocer sus puntos de vista referente a este tema. Levantó la mano Ivette Molina, por favor. Muchas gracias. Bueno, en fin, en relación a los dos temas, el primer tema yo quería hacer énfasis en la situación de la tecnología. La tecnología llegó para quedarse realmente, y si estamos hablando de que existen estudiantes que no tienen acceso a llegar de alguna manera hacia las instituciones educativas, la mejor solución obviamente es el uso de la tecnología. El estudiante a veces se queja de no tener acceso a las computadoras, pero sin embargo, el acceso de la educación a través de los celulares se ha llegado a constatar que se ha podido realizar. Sí es verdad que la realidad del estudiante de los institutos superiores es bastante difícil, mucho más si estamos nosotros pensando en que estamos atravesando por una pandemia que ha limitado bastante en la situación económica a nuestro estudiantado. Pero es importante también generar una cultura de la utilización correcta de la tecnología, porque se ha podido constatar en las aulas que la mejor manera de poder canalizar una crisis como la que estamos atravesando ha sido precisamente en las aulas virtuales. Los estudiantes se refugian en nuestras aulas y tratan de canalizar, como digo, esos vacíos que nos están dejando la pandemia en la educación, y debemos nosotros, las instituciones educativas, tratar de fomentar, de llenar este tipo de espacios a través de una calidez en la educación. Con esto quiero enlazar justamente con lo del el tema que nos estaba presentando en este momento acerca de lo de la deserción, el índice de deserción. Precisamente a partir de la pandemia se generó un artículo en el que estábamos obligados, por así decirlo, a flexibilizarnos, a extender un poco de flexibilidad en el asunto del cumplimiento de ciertos parámetros de cumplimiento de los estudiantes. Esta flexibilidad también conlleva a que el docente en las aulas y a nivel general los institutos superiores deben canalizar ciertas metodologías hacia el cumplimiento de los objetivos en el aula, pero también el docente tiene que preocuparse del lado humano por el lado del estudiante, porque hoy en día hemos palpado dentro de las aulas las crudas realidades de la pérdida de familiares importantes dentro de
del núcleo familiar. Nosotros nos hemos constituido el hombro en el que nosotros hemos podido, en que los estudiantes han podido depositar sus lágrimas por la pérdida de sus padres, de sus hijos. Y yo creo que la educación del futuro a partir de esta pandemia radica muchísimo en eso, en la flexibilidad que nosotros tengamos, en la disciplina bajo el cumplimiento también de una norma que nos garantice una educación de calidad, sin dejar de lado el fomento a la cultura, del uso de la tecnología a favor de la educación y ayudando a los estudiantes, en este caso, a desarrollar y al cumplimiento de sus objetivos. Muchas gracias, estimada Ivette. Sí, en verdad, la pandemia ha cambiado mucho y nos exige también a nosotros como instituciones, tanto públicas como privadas, a cambiar nuestra metodología de trabajo a fin de poder obtener o alcanzar los objetivos que nos hemos planteado inicialmente, ¿no? Vemos que el uso de la tecnología es algo, es diario ahora, ¿no? Es diario, a cada momento, es nuestra herramienta principal de trabajo. Y de la misma manera para ustedes y para los estudiantes, pues es la forma como nosotros podemos interactuar y poder avanzar, sin dejar al lado como bien lo acaba de mencionar, el tema personal, que ha habido muchas personas, creo que todos hemos sido afectados por esta pandemia y debemos buscar los espacios. Qué mejor que el tema académico para también poder canalizar este tema con los estudiantes, ¿no? Sí, muchas gracias por su aporte. Me gustaría escuchar a los aportes de alguien más. Todavía tenemos un poco de tiempo. Creo que levantaron la mano, por favor, me esperan un momentito. David Álvarez, por favor. Bien, buenos días, un placer estar con ustedes. Me presento hace un momento, pues me ingresé un poquito más tarde que ustedes por el tema de dirección de salas. Yo pertenezco al Instituto American College, soy miembro de la Unidad de Bienestar Estudiantil y por ese contacto cercano que tenemos con los estudiantes, puedo citar que algunos temas importantes de la deserción se basan fundamentalmente en el tema socioeconómico. Es decir, estudiantes que debido a la situación actual, los padres o los mismos estudiantes han perdido su empleo y eso dificulta de alguna manera poder cancelar el valor de sus estudios. Para ello, nosotros como institución, lo que hemos tratado de hacer es hacer un abordaje individualizado, es decir, abordando cada aspecto de manera distinta, pretendiendo dar oportunidades para que puedan pagar sus aranceles de forma correcta y que todo sea manejable para ellos y las economías de cada estudiante. Además, otro de los aspectos sin duda es el tema tecnológico. Y como docente también puedo percibir desde dos perspectivas, ¿no es cierto? Por un lado, la dificultad del estudiante en algunos casos para poder dividirse los instrumentos de tecnología que tiene con su familia, con sus hermanos, con todos los miembros de su casa, y por el otro lado, el docente de alguna manera buscando la manera de que se cumplan los deberes y tareas. Ante eso, nosotros hemos buscado la flexibilidad, es decir, dar un espacio considerable para que ellos puedan entregar sus tareas. Ejemplo, si nosotros terminamos la clase y decimos tienen una hora para entregar el trabajo, pero quizá posterior a la clase de ese estudiante, pues el hermano tiene que tomar otra clase. Entonces, buscar ese espacio coherente que permita que ellos puedan cumplir sus tareas, pero no de alguna manera, si se puede recalcar, no del permisivismo, sino más bien de la flexibilidad, de ser empáticos ante las diferentes necesidades de los estudiantes. Otro aspecto que sin duda es importante y que miren, yo podría mencionar y transmitirles a ustedes, es el tema emocional. Muchos de los estudiantes se encuentran afectados por las diferentes situaciones que vivimos y muchos de ellos han estado a punto de desertar por esas razones.
Es ahí que nosotros, bueno, como parte de la Unidad de Bienestar Estudiantil, contamos con 2 psicólogos clínicos, en el que me incluyo, y también enfocado también en la psicología educativa por otra compañera. Entonces, lo que hemos tratado es brindar esa atención primaria, esa contención emocional, y muchos de ellos han desistido de retirarse por este acompañamiento. Es decir, durante su formación educativa no se sienten solos, sino pueden recurrir a diferentes aristas que en realidad les permite ser entendidos, hacerse entender y sentirse acompañados. Y luego, pues la mayor satisfacción es que ellos puedan avanzar apropiadamente a los ciclos posteriores. Eso es lo que les podría compartir, quizá algunas de las estrategias que nosotros hemos tomado y que creo que son importantes, sobre todo esto emocional, que a veces sabemos que está ahí, pero no dirigimos estrategias para poder comprenderles y sobre todo brindar ese apoyo que es tan necesario en estos momentos. Gracias. Muchas gracias, David. Sí, en verdad es muy importante el acompañamiento que se debe hacer a cada uno de los estudiantes, ¿no? Es muy importante ese tema. Bueno, creo que vamos bien con el tiempo. Hemos recabado bastante información sobre las expectativas, sobre los inconvenientes, sobre los problemas que ustedes dentro de sus instituciones han podido evidenciar. Sí, me gustaría también escuchar a las instituciones, a los representantes que todavía no han intervenido. Me gustaría también conocer bastante su punto de vista respecto a lo que ya han comentado los compañeros, o tal vez se nos está escapando algo muy importante referente a los estudiantes. Hemos analizado ya la problemática referente al difícil acceso que existe por el tema de pobreza, por el tema de ruralidad, específicamente también el tema de la pandemia, ¿no? Es algo que nos ha golpeado bastante. El tema tecnológico, la falta de acceso al tema tecnológico. No sé si se nos escapa algo que nos podrían comentar ustedes para poder plasmarlo en el documento dentro de las acciones, planes, proyectos que se deben realizar para mejorar estos indicadores. Estimados compañeros, como les decía, este es un taller abierto totalmente para ustedes. Es el espacio donde pueden darnos sus opiniones, sus criterios sobre diferentes aspectos. Nos gustaría también, si es que tienen algún aspecto por comentar en relación a la parte que se refiere al tema de becas, al tema de titulaciones, de repitencia. ¿Cómo se encuentran ustedes con las titulaciones de los estudiantes? ¿Cómo se encuentra con el tema de la repetición? Es decir, de que no avanzan en los diferentes semestres, niveles o PAOs que se hayan establecido. O algún otro tema antes de finalizar. Les voy a solicitar, vamos a tener exactamente hasta las 10:37, ¿sí? Para las intervenciones. 10:37, les voy a solicitar a ustedes que democráticamente designen a los coordinadores, a un coordinador o coordinadora, para la exposición o síntesis que vamos a dar dentro del pleno, ¿sí? Por favor. Sigamos, Gabriel, por favor. Sí, listo, compañeros. Estaba recabando todas las ideas que nos presentaron. Sí, justamente le estoy poniendo en esta sección que nos va a ayudar, que les va a ayudar igual a ustedes para la plenaria. En este sentido, no sé, creo que les voy a enviar por el chat, porque sí está, bueno, hoy recabamos bastante información por parte de ustedes. Estos son los puntos claves, las ideas que han surgido en este pequeño debate, en este pequeño taller. Me gustaría conocer si es que tal vez algo se nos está escapando, algo que sea muy importante. Tenemos las intervenciones de Lenín, luego continuaríamos con Jorge y David está levantada la mano, no sé si fue de la anterior vez. Y con eso finalizaríamos. Ok. Lenín y Jorge, por favor. Ok, muchas gracias,
Miren, en relación a los alumnos, hablo por las unidades, o bueno, por los institutos particulares. Escuchaba yo en la intervención que tuvimos en la plenaria en relación a los préstamos que hace el Banco del Pacífico. El asunto es de que, no sé si se da lo mismo en otras provincias, pero acá en Santo Domingo de los Áchilas, los estudiantes tienen dificultad para poder acceder a un préstamo. De tal manera, eso ayudaría mucho, porque en el caso de las unidades o los institutos particulares, tenemos un cobro que realizar para poder sostenernos. Entonces, los estudiantes necesitan un poco más de agilidad por parte del banco para poder hacer esos préstamos y de esa manera puedan estudiar. No sé si pudiésemos colocar aquí, porque eso ayudaría bastante para que se ingresen más estudiantes, que se pueda agilitar o que ustedes como CES, como los rectores en la parte de educación superior puedan promover para que quizás pueda haber más bancos, o si el Banco del Pacífico va a continuar con esto, le dé más agilidad a los estudiantes que postulan un préstamo estudiantil para poder hacer sus estudios. Muchas gracias. Sí, muy bueno el aporte, en verdad. Sí, es muy importante el tema del acceso a créditos educativos para los estudiantes, sí, en verdad. Un tema muy importante, lo voy a poner. Sí, a continuación, el compañero Jorge, por favor. Gracias nuevamente. Sí, justamente en la primera intervención me olvidé mencionar esos temas y enhorabuena los destacaron. Hay que hacer las instituciones, yo creo que es el momento para ser más empáticos con nuestros alumnos en el tema de acceso a través de darles facilidades financieras. En este sentido, nosotros como Tecnológico Argos, desde el año pasado, constituimos un plan de solidaridad, en el cual, a sabiendas que nosotros, obviamente por el tema de estar cerrados por la pandemia, nosotros pudimos reducir costos operativos más que todo. Ojo, estos costos operativos no involucraron ninguna despido ni nada por el estilo. Mantuvimos sueldos al día, toda la pandemia, en ningún momento nos atrasamos en ese sentido. Entonces, como pudimos ser mucho más eficientes en el gasto, dado que el gasto que no se realiza, pudimos emprender un plan de solidaridad bastante agresivo, por así decirlo, con nuestros estudiantes, brindándoles facilidades financieras, descuentos en matrícula, descuentos en procesos de inscripción, en todo lo que se podía justamente descontar o brindarles ese apoyo, de tal manera que ellos entiendan, porque lamentablemente a veces ante estas situaciones o problemas lo primero que hacen es, una de las primeras cosas que hacen yo como economista es dejar de estudiar, privilegian otros tipos de gastos, y está bien, privilegian educación, salud, privilegian alimentación, y la pandemia llevó más justamente a privilegiar ese tipo de gastos y dejan de cierta forma la educación de lado, por así decirlo. Pero es en estos momentos cuando más tienen que prepararse los estudiantes, porque los problemas no son temporales, podrán extenderse en el tiempo, pero no son permanentes, son temporales los problemas. Entonces, con más razón tienen que ellos prepararse. Y en ese sentido, eso nos sirvió muchísimo. El año pasado nosotros, con pandemia y todo, obviamente hicimos inversiones también en plataformas, nos encontramos trabajando con Blackboard, entre otras cosas. Nosotros pudimos multiplicar por 4 el número de alumnos. Realmente, y con un nivel de satisfacción por encima del 96% del estudiantado, profesorado, todos los grupos que hacen cargo. Y realmente eso nos ha impulsado muchísimo. Este año también nos está yendo bien el tema de admisiones. Obviamente también tenemos una oferta académica bastante amplia, de cerca de 25 carreras, pero yo creo que el tema de brindarles ese soporte, no solo emocional, que lo han destacado, que es importante, que también lo hicimos, sino financiero, ayudó muchísimo para que no se queden, no se releguen. Nosotros incluso el año pasado abrimos el 13 de abril nuestro periodo ordinario, es decir, en pleno pico de pandemia en Guayaquil, pero realmente pudimos seguir operando de la mano justamente de esa empatía que se generó con los estudiantes. Yo creo que a eso también deberíamos apuntar muchísimo a las instituciones. En temas de titulación también hemos reducido la brecha sustancialmente, hemos hecho un seguimiento importante a los estudiantes que están en los procesos para que justamente terminen dentro del periodo establecido, y eso nos ha ayudado también a
a multiplicar el año pasado por 2.8 el número de titulados, y este año también ya vamos por un buen camino. Y obviamente ahí, y lo destaca justamente el estudio, es el hecho de fortalecer los procesos de seguimiento, de en qué momento está el estudiante, qué le falta por ver, qué necesita ver, aquellos que son de mallas antiguas, que ya no están, darles alternativas para que dentro de los parámetros legales puedan cumplir. Y realmente ahí me hallando a lo que destacaron, que era fortalecer los procesos de titulación. Y eso es importantísimo, porque ni al estudiante le sirve estar eternamente en una institución de educación superior, ni a nosotros tampoco nos conviene un estudiante que eternamente esté en la institución. Tiene que estar el tiempo que tiene que estar, ni más ni menos. Esto es como un restaurante, se necesita darles rotación a los alumnos, pero obviamente cumpliendo con todos los parámetros acordes a las disposiciones reglamentarias y de leyes necesarias o existentes. En todo caso, sí, eso es un poquito lo que quería comentar. Yo creo que el fortalecimiento de procesos tanto de admisión, de empatía en la institución, de procesos al interno, para que ese alumno no deserte, porque a veces nos desgastamos mucho en captar al estudiante, pero no hacemos mucho por retener al estudiante. Y si se va y no hacemos un seguimiento. Yo creo que ahí hay que trabajar bastante en esos fortalecimientos de procesos internos para garantizar que la estadía del alumno sea la más adecuada dentro de la institución, dentro de un instituto técnico tecnológico, y que también su graduación, su proceso de titulación y posterior graduación sea satisfactorio, se vaya con ese buen sabor de que lo trataron bien, lo trataron como alumno, no como un número, y eso es importante y fundamental en aras justamente de que esos lazos también se fortalezcan cuando sea un profesional, un exalumno de la institución. Eso más que todo quería compartir. Muchas gracias, estimado Jorge. Muy valiosas cada una de sus intervenciones. Estoy seguro que esto va a contribuir a una construcción efectiva del plan de desarrollo del CES. En este momento, y antes de que nos envíen el link de que se está terminando y para pasarnos a la otra sala, les voy a solicitar, por favor, que nominen a quienes consideran ustedes que sería el representante o representantes del grupo para dar la síntesis en la plenaria. Por favor, si nos ayudan nominando a algún compañero o compañera. Que no sea como las elecciones de presidentes de curso, sino estén abiertos, por favor. Ustedes nominen al compañero o compañera, o compañeros, pueden ser todas las personas que expongan, que ustedes consideren mejor. Sí, en este sentido igual les acabo de enviar al chat justamente las ideas que se encuentran aquí en la matriz, ¿no? Para que las puedan revisar y la puedan sintetizar, bueno, para la siguiente plenaria, para que se guíen sobre todo. Bueno, considerando que no hay nominaciones, voy a solicitar que a las personas que las veo aquí en pantalla, por favor, Ivette, no sé si nos ayudas nominando a alguien de los compañeros o compañeras. Yo nomino a Marcelo Calderón. Ok, tenemos la nominación a Marcelito Calderón. Ya. También recordarles Jorge Calderón. Jorge Calderón. También recordarles que en la presentación no va más de 5 minutos, ¿no? Es simplemente conocer a manera general los puntos que hemos revisado en esta mesa de estudiantes, ¿sí? No llevará más de 5 minutos. Ya, entiendo que no hay ninguna oposición por parte de Jorge. Sí, yo también nomino al máster Marcelo Calderón del Instituto Argos. Excelente aporte. Sí, bueno, en el chat todos los institutos apoyan al magíster Jorge Calderón.
Listo, estimado Jorge. Entonces, bueno, por voluntad democrática ha sido designado como nuestro representante, ¿sí? Como nuestro representante en la plenaria, ¿sí? Con nuestro representante en la plenaria. Entonces, él... A pesar de que me cambiaron el nombre. Bueno, sí hubo un cambio de nombre, pero definitivamente Jorge va a ser nuestro representante. Quiero agradecerles de antemano por cada una de sus participaciones, a todas las personas que intervinieron, que estuvieron prestas a brindarnos su colaboración y a todos los asistentes, sí, a todos los asistentes. Esto es lo que en realidad permite nutrir al sistema de educación superior, es decir, es conocer cuál es verdaderamente la situación que se está presentando ya en la parte de ejecución, es decir, donde ustedes, donde las IES, donde se desarrolla ya la parte de la educación superior de nuestro país. Les agradezco a cada uno de ustedes, le agradezco también a Gabriel por toda la colaboración, por todo el apoyo brindado en la generación de esta reunión. No sé, tenemos exactamente 2 minutos. Yo vi levantada la mano de Felipe Cobos, de American College. Ya nos están solicitando que ingresemos a la otra sala. De todas maneras, Felipe, mil disculpas por no darte la intervención posiblemente final. Muchas gracias a cada Y uno de me quedé ustedes. con la gana. Muchas gracias a cada uno de ustedes y por favor nos trasladamos a la plenaria. Muy amables, un gusto. Un gusto, compañeros. Un buen día. Hasta luego. Esperamos, por favor, unos minutos a que todos se sigan uniendo a la sala principal. Listo, están todos. Muchísimas gracias a todos los participantes por sus valiosos aportes. Vamos a arrancar con la plenaria presentación de resultados, para lo cual iniciaremos con el eje 1, oferta académica. Se recuerda a los expositores que cuentan con 5 a 7 minutos por cada uno de los ejes. Arranquemos con oferta académica. Muy buenos días, de parte de la mesa del eje temático oferta académica. Tendremos la participación del doctor Fernando Vinuesa del Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas, INSTA. Doctor, su micrófono está habilitado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor. Ya, muy amable, gracias. Buenos días con todos y todas. Bien, respecto a este eje temático que se me ha pedido que haga partícipe a todos quienes estamos participando en este evento, se analizó la oferta académica vigente por tipo de formación y modalidad. En este sentido, los puntos que se resaltaron y se analizaron fueron la necesidad de realizar prácticas preprofesionales de manera presencial, porque, bueno, la mayor cantidad de estudiantes que ingresan a los institutos técnicos y tecnológicos, la aspiración es de que los aspectos teóricos que se tratan por vía virtual sean aplicados inmediatamente de manera práctica y lastimosamente, al menos al momento, esto por el tema de la pandemia está sufriendo un retraso en esta posibilidad.
la mayoría de representantes de las instituciones educativas han hecho énfasis en esta necesidad de realizar prácticas preprofesionales técnicas en los laboratorios y en las empresas. Bien, por otro lado, dedicándonos al tema como tal, se ha hecho énfasis en que faltan indicadores para la toma de decisiones sobre la oferta laboral. Por ejemplo, en el país, a pesar de que las instituciones educativas hacen investigaciones independientes por su parte para determinar cuáles son las necesidades de oferta académica, no obstante, hace falta instituciones extrainstitucionales que puedan ser gubernamentales en este caso, por ejemplo, pueden estar insertas en el Ministerio de lo Laboral, en el Ministerio de Trabajo, que nos den a las instituciones educativas ideas claras de hacia dónde tiene que converger la educación, cuáles son las carreras que más se están demandando a nivel nacional y no solamente nacional, sino a nivel internacional, porque tenemos que estar conscientes que el Ecuador y el mundo ya estamos insertos en una internacionalización de la producción y de la oferta y la demanda de talento humano. Entonces, en ese sentido, se tiene que tener ideas claras de hacia dónde tiene que converger la educación y la producción, hacia dónde tiene que converger los aspectos tecnológicos que se deben contemplar de aquí a futuro, a un futuro mediato e inmediato. Por otro lado, también se trató de que es necesario establecer en el país un eficiente sistema de orientación vocacional y profesional, porque es una realidad, el estudiante no tiene la suficiente información de la oferta educativa existente. Tampoco tiene una información de la oferta laboral. Entonces, en ese sentido, se hace necesario de que el CES, la CENESID, etcétera, piensen de manera muy seria en establecer un sistema eficiente de orientación vocacional y profesional que permita tanto a los estudiantes cuanto a las instituciones educativas tomar los rumbos que definitivamente deberían tomarlos. Respecto a la modalidad dual, bueno, antes de hablar de la modalidad dual, también se habló dentro de nuestro grupo de trabajo de que mucho se ha dado énfasis a carreras que son ya tradicionales dentro de los institutos. Carreras como, por ejemplo, administración, como contabilidad y auditoría, etcétera. Descuidando en tanto otras carreras que son supremamente importantes para el desarrollo del país, como por ejemplo carreras en enfermería, en gastronomía, en ciencias naturales, digamos que en economía circular también se habló. Entonces, carreras que ya definitivamente tienen que entrar dentro del proceso de oferta de las instituciones de educación superior. Igualmente, para ello, lógicamente, se necesita de que las instituciones como el CES y la CENESID den su aporte para que las carreras tecnológicas tengan, digamos, la respetabilidad y también el asidero social y sean carreras que tengan la suficiente demanda, porque mucho se habla, por ejemplo, la experiencia de Loja, ¿no? En la experiencia de Loja se nos decía de que la demanda por las carreras técnicas de producción se ha reducido totalmente, que ya no hay, digamos, ese criterio de las personas para seguir las carreras tecnológicas, sino más bien siempre inclinarse por las carreras universitarias.
Y en ese sentido, como que se ha desvalorizado en cierto aspecto las carreras tecnológicas en ciertas ciudades. Entonces, por eso la insinuación de nuestros compañeros en el grupo es de que se facilite la incorporación en los institutos tecnológicos a nivel universitario, de tal forma que se pueda ofertar carreras tecnológicas a nivel universitario que permitan luego seguir el nivel de maestría y así sucesivamente. Entonces, esto va a incentivar en el sector social para que muchos estudiantes accedan a los institutos tecnológicos superiores. Esto es otro de los aspectos importantes. Y ahora sí, el tema de la incorporación del sector productivo, o sea, de la academia, más bien dicho, para incorporarse al sector productivo. En este sentido, el sistema dual es la mejor estrategia que se podría encontrar, ¿no? Se habló en el sentido de que muchas empresas no pueden acceder a mejores niveles de productividad y competitividad. ¿Por qué? Porque les hace falta el apoyo de la academia. Y el sistema dual es la modalidad más eficiente para dar ese apoyo. Entonces, en ese sentido, se estimula o se dice que se debería diversificar las carreras de formación dual como oferta del sistema de educación superior aquí en el país. Digamos que ese es un resumen, espero haber sido claro en esta primera parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a pasar con el eje número 2 de estudiantes. Muy buenos días, un gusto saludarlos y agradecerles nuevamente por hacernos extensiva la invitación a las instituciones técnicos y tecnológicos del país. Me presento, mi nombre es Jorge Calderón, soy rector del Tecnológico Universitario Argos de Guayaquil y me nominaron para que justamente exponga los puntos respecto al eje 2 que es estudiantes. Y en ese sentido, dentro de los temas que tratamos, haciendo hincapié en los siguientes, primero, y según el estudio, vimos que había, no había, mejor dicho, el suficiente acceso a dos grupos importantes. Uno con respecto a la edad y otro con respecto a las etnias. Y con respecto a la edad, vemos justamente cómo personas que cada vez de edades por encima de los 30, 40 años desean ser partícipes de los procesos académicos que llevan las instituciones, quieren titularse. Y en ese sentido, vemos cómo a los institutos están una demanda importante de estos profesionales que desean justamente alcanzar una titulación. De alguna manera, la reforma del 2018, en la cual se genera un mayor empoderamiento al título técnico-tecnológico, ha generado también este interés. Y en este sentido, es plausible que las instituciones de educación superior a nivel técnico-tecnológico fortalezcan sus procesos para que puedan brindar carreras, una oferta académica adecuada para estas personas que desean profesionalizarse, que por situaciones tales como no terminaron o no iniciaron nunca su educación superior, puedan alcanzarlo. Y de ahí que cuenten con programas de profesionalización o evaluación de trayectoria profesional importantes, acordes a los planteamientos y requisitos que tiene la ley y los reglamentos vigentes en aras justamente de poder darles esa oportunidad que está ahí. Con respecto, el otro punto era con respecto a las etnias. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos en la normativa de los entes rectores del sistema de educación superior, CES, CASES, CENESID, todavía sigue habiendo una baja incorporación de indígenas, de personas indígenas o afrodescendientes en las instituciones de educación superior. Debido a dos aspectos, o debido a algunos aspectos. Uno de ellos es el hecho de que donde se ubican geográficamente estos grupos, no hay una oferta académica, o es muy limitada la oferta académica que existe para esos grupos étnicos, y de ahí que obviamente eso limita a que los mismos no sean parte de ello. En todo caso, es importante en ese sentido que de existir
la posibilidad de que técnicos tecnológicos puedan ubicarse ahí con sedes, extensiones, centros de apoyo, existan las facilidades, no el facilismo, existan las facilidades por parte de los entes de control para que puedan ubicar extensiones o similares en estos lugares. Claro está que también aporte que existan los profesores, porque sería importante que exista el profesorado con el cual van a impartir las clases, las instituciones, porque parte de la preocupación que existe en este proceso de aprobación de sedes, de otras cosas, es que es lento el mismo. Si bien hay normativas, y esto como lo comentábamos justamente a quienes dirigían las mesas, es una crítica constructiva. Si bien sabemos que CES, CASAS, es decir, buscan que se cumplan los procesos, esto se toma más del tiempo que reglamentariamente está incluso en la normativa. Entonces, eso sí deseamos en aras justamente de expandir la oferta, expandir las oportunidades para que las personas puedan tener una educación de calidad, seamos más ágiles en el momento de que se reciban estos proyectos de extensiones o sedes. Hay mencionado un par de casos de ciertos compañeros de que se había pasado hasta más de un año las aprobaciones. Ojo, insisto, no decimos que no se dejen de cumplir los protocolos, no, sino que seamos más expeditos justamente en los mismos. Pero también el hecho de poder llegar con educación a estos grupos étnicos también no va de la mano necesariamente de una infraestructura física, sino también que es una oportunidad para la educación en línea, modalidades de estudios, modalidad a distancia, que en ese aspecto tienen que darse o facilitarse los mismos para que las personas puedan tener. Y obviamente eso va ya de la mano con una agenda de conectividad en el país, Ministerio de Telecomunicaciones, entran otros actores que de alguna forma brinden la infraestructura para que se pueda brindar una educación superior allá a través de movilidades en línea. Vimos también el hecho o discutimos también el hecho de que exista empatía por parte de las instituciones técnicos y tecnológicos con respecto a sus estudiantes, de tal manera que esto se refleje en becas, descuentos, subsidios, es decir, buscando ser más eficiente la administración sin que esto sea necesariamente o involucre necesariamente despido de colaboradores ni nada de esto, ni reducir la planta de docentes o administrativas, sino que ser más eficientes en el gasto para poder brindar becas, subsidios, descuentos, las figuras que quieran emplearle a los estudiantes para que puedan continuar sus estudios. Ahí se contaban experiencias de que sí se puede hacer y es posible. Instituciones han podido triplicar o cuadruplicar sus números de estudiantes a pesar de estar en pandemia, porque justamente se buscó generar esa empatía. En muchas ocasiones, no es que en muchas ocasiones, es racional que en estos tiempos de pandemia las personas privilegien ciertos gastos, y decíamos que privilegian alimentación y salud, porque obviamente es lo más recurrente, pero la educación en estos momentos cuando menos se tiene que dejar de lado, porque al final del día, por más extenso que puedan ser los problemas o las pandemias, no dejan de ser temporales en el tiempo. Entonces hay que con más razón prepararse, estar listos para lo que va, para ese mundo post-pandémico, incluso que ya lo estamos viviendo con carreras como educación, salud, relacionadas al agro, a las tecnologías que podrían tener un despunte importante porque se visibilizaron la necesidad de tener profesionales en esos sectores. Entonces, y en ese sentido, sí es importante que se cree esa empatía para que los estudiantes puedan seguir estudiando y tal vez esa oferta académica que destacaban hace un momento se enfoque o se privilegie también al área que hemos estado señalando. El tema de prácticas preprofesionales también nos interesa muchísimo porque es parte de los requisitos fundamentales que tienen que tener los estudiantes para el momento de graduarse, y en ese sentido existen las posibilidades de convenios con empresas privadas, con instituciones públicas, de tal manera que se pueda generar esa sinergia que tanto se necesita y así los estudiantes puedan ser una mano de obra calificada, que es lo que nosotros esperamos cuando estos se gradúen. Carreras pertinentes, ya lo habían dicho, para que pueda existir posteriormente una colocación laboral de nuestros estudiantes, fomentar el emprendimiento, procesos de titulación más ágiles desde las mismas instituciones de educación superior. En este sentido hay que potenciar más los procesos entre las mismas, incluso el mismo estudio lo destaca,
y eso va a ayudar muchísimo a que los estudiantes puedan cumplir con lo que entraron, es decir, que es graduarse. Ni al estudiante le sirve quedarse mucho tiempo, ni a las instituciones tampoco nos sirve que un estudiante se quede mucho tiempo en la institución, que se quede el tiempo que tiene que estar aprendiendo, obteniendo conocimientos, habilidades, destrezas, competencias. Para eso están en un instituto técnico o tecnológico. Entonces, lo importante es que se fortalezcan los procesos al interior de las IES, de tal manera que cumpliendo con todos los requisitos en el tiempo pertinente, 2 años, 2 años y medio, 3 años, según la carrera y el tiempo que tiene esta para titularlo, puedan ser justamente cumplidos. Y en ese sentido, garantizar lo que el estudiante quiere, que es graduarse, pero graduarse también cumpliendo con toda la normativa. Algo que también anhelan los alumnos, futuros profesionales de los técnicos tecnológicos, son los posgrados, que lo destacamos justamente también en el punto anterior. Y en ese sentido, sí, por favor, que se cuente con facilidades. Los institutos queremos cumplir con las normativas, queremos cumplir con todo, pero a veces yo creo que, y según la última resolución del CASES, y lo digo porque mi instituto tiene la condición de universitario, le ponen muy cuesta arriba a los tecnológicos brindar los posgrados técnicos tecnológicos. Nosotros estamos en esa ruta de cumplirlos, pero se las ponen mucho más fácil a las universidades para que tengan unidades tecnológicas en los institutos. En todo caso, sin el ánimo de no dejar de cumplir los requisitos, se revise las normativas o lo que se establece para los posgrados tecnológicos en aras justamente que el estudiante pueda también alcanzar ese nivel de titulación posteriormente. Es a modo de resumen lo que puedo comentar por parte del eje 2 de estudiantes. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora vamos a pasar con el eje 3, docencia. Buenos días con todos los asistentes. En representación de la sala de docencia nos va a ayudar con el resumen la doctora Jemis Cuétara, representante del Instituto Superior Tecnológico American College. Hola, muy buenos días con todos. En este momento damos paso a la presentación del análisis que tuvo lugar en el eje número 3 de docencia. En este eje se presentaron un conjunto de datos cuantitativos de 6 indicadores y se produjeron 19 intervenciones por parte de los participantes. Respecto al primer indicador, número de docentes de los institutos por tipo de financiamiento, se comentó la necesidad de incluir en esa comparación o en ese conjunto de datos aquellos docentes que están dedicados a la docencia virtual. También incluir la dimensión de género. Se sugirió además tener en cuenta el estándar establecido, por lo que está establecido para, y disculpen la redundancia, con respecto al tema de la remuneración, puesto que la realidad de los institutos particulares es diferente a la realidad de las instituciones públicas. Y incluir también la variable de categorización en este indicador global, reitero, de números de docentes por tipo de financiamiento. En el segundo indicador, referente al número de docentes por nivel de información, se suscitaron un número mayor de intervenciones referidas en primer lugar a la incertidumbre sobre posibles transformaciones en algunas de las normativas, sobre todo de la LOES, y bueno, el momento en que se realiza este análisis. No obstante, las intervenciones estuvieron dirigidas a hacer ciertos aportes referidos, por ejemplo, a incluir el tema en este indicador de números de docentes por nivel de formación, incluir un indicador referido a la afinidad de la formación por las materias que imparte el docente, así como a la formación o no necesariamente desde el punto de vista profesional, pero sí algún tipo de formación que tenga que ver con el tema de la metodología, de la didáctica, de la pedagogía. Se conversó también sobre la necesidad de contar con profesionales técnicos y tecnológicos para aquellas materias que son precisamente técnicas y tecnológicas. Se habló de la necesidad de tener un modelo permeable, ¿sí?, flexible en cuanto a la
formación, al nivel de formación de los docentes que trabajan en los institutos, así como de la necesidad de que si tenemos docentes que tienen una formación solo técnica o tecnológica o de especialización en un área determinada, el instituto puede aportar con la capacitación desde el punto de vista didáctico y pedagógico. También se habló sobre si existe la posibilidad, o una de las ideas fue establecer un % por tipos de docentes para los diferentes tipos de instituciones. Se habló de la ponderación en el modelo de evaluación para aquellos docentes de diferentes niveles, unos de acuerdo, ¿no?, en que la ponderación fuera igual para cualquier para cualquier nivel de formación. Hubo quienes estuvieron, estuvieron en posiciones distintas a estos criterios. Ahí se recogieron, bueno, los análisis correspondientes, puesto que se plantea que a veces hay especialidades o temáticas específicas, materias en las que en el mercado laboral a veces no se encuentran profesionales de tercer o de cuarto nivel. Sobre todo se habló de la necesidad entonces para lograr estos niveles de formación, implementar maestrías técnicas y tecnológicas. Se habló de la necesidad de reconocer la parte didáctica y pedagógica dentro del proceso de formación, y que, por ejemplo, en el modelo de evaluación no solo se establezca que las líneas de investigación tengan que ver solo con las carreras que se ofertan, sino que puedan aperturarse y haber la posibilidad de tener investigaciones también desarrolladas en el tema de la pedagogía y la didáctica. En el caso de los otros 4 indicadores, número de docentes de los institutos por tipología, el tercero, el cuarto, el número de docentes por escalafón, el quinto, número de docentes por niveles de formación de cuarto nivel, tipología y sexo, y el sexto, número de docentes por nivel de formación de tercer nivel técnico y tecnológico, tipología y sexo. Las intervenciones estuvieron dirigidas a así se pudiera establecer una meta para el número de profesionales ocasionales, que debería haber un reglamento o una reglamentación específica para los institutos, pues no existe hoy en la normativa actual una separación, y no es lo mismo la realidad de las universidades que de los institutos. Llamó la atención el % de agregados con respecto a los docentes principales. En el tema de la equidad de género y para lograr diríamos una igualdad de alguna manera, realmente se valoró que es difícil en diferentes carreras específicas, como por ejemplo las que tienen que ver tal vez con maquillaje, donde predomina el sexo femenino, y en otras como mecanización, donde predomina el sexo masculino, y que esto es una realidad que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar estos indicadores con respecto al sexo. Y bueno, se planteó también que una filosofía bastante aceptada en algunas instituciones es el hecho de que algunos de los graduados, o fundamentalmente los graduados, son en su mayoría, forman parte, es decir, la mayoría de los claustros están compuestos por un % bastante elevado de sus propios egresados. Y entonces esto ha dado la posibilidad de que se puedan manejar de una manera un poco diferente estos indicadores con respecto a estos números que se han ofrecido. Fueron las principales ideas a partir de estas 19 intervenciones que se tuvieron en el eje número 3 de docencia en el análisis de sus 6 indicadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a pasar al eje de investigación, eje 4. Buenos días. En este eje vamos a tener la intervención del doctor Wilfrido Robalino, que es rector del Instituto Tecnológico Vida Nueva, y el doctor Luis Alberto Alzate, que es del Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Por favor, doctores. Muchas gracias. Si pudiera compartir la pantalla del resumen, le agradezco. En todo caso, empezar agradeciendo la invitación, felicitando por esta construcción participativa de un instrumento importante de desarrollo.
destacar la presencia de los organismos de regulación, de la doctora Carmita, que fue presidenta de la Comisión de Institutos, y contamos también en el grupo con el doctor Pablo Beltrán, actual presidente de la Comisión de Institutos y consejero del CES. Decirles que lamentablemente solo fue una referencia porque la información que se presentó correspondía a las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Por tanto, la primera situación es que se cuente con información actualizada de los institutos del Ecuador. Segundo, que el CES y el CASES, principalmente CENESID igual, generen normativas e incentivos para esta función sustantiva, que no solo es obligación por constitución, por la LOES, sino porque es inherente a la educación superior, para que se pueda estimular la investigación en los institutos del Ecuador. La investigación en el caso de las universidades, por sus propias características, son de generación de conocimiento de ciencia. No es exclusivo, podemos hacerlo, pero nuestra orientación principalmente es a la investigación aplicada, que es un aspecto que se debe tomar muy en cuenta, de tal manera que, bueno, ahí pueden leerlos, yo más bien voy a resumir junto con Luis Alberto este asunto. Se habló también de que es necesario que en los institutos, independientemente de que sean particulares o públicos o cofinanciados, se considere, se respete en el presupuesto lo que dispone la Ley Orgánica de Educación Superior, del 6% tanto para investigación como para publicaciones. Eso motiva e impulsa la investigación. Es importante contar con revistas indexadas o asociarse para estimular el trabajo, presentar artículos de producción científica y en los diferentes eventos. Y se había reiterado también, miren que en el Ecuador en este momento existen fondos desde CENESID y se apoyan a tres hubs de universidades. La una tiene la matriz en la Universidad del Norte, la otra en la Técnica de Ambato y otra en la particular de Loja, sur, centro y norte, que les ha ido bien. La del sur es la de mayor desarrollo. Pero en el caso de institutos hemos tenido algunas iniciativas, sin embargo no ha habido respuesta. Es importante que desde la política pública y desde los organismos de regulación se impulse, se apoye la constitución de hubs para los institutos, que podemos estar asociados a las universidades porque somos su complemento, pero principalmente el trabajo de las instituciones. Yo creo que eso fundamentalmente, y le invitaría más bien a Luis Alberto para que pueda complementar. Algunas de las ideas están resumidas en la parte final de lo que se está compartiendo. Y por favor, Luis Alberto, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial para todos. Y bueno, precisamente nosotros conversábamos en torno al tema de las publicaciones y hablábamos que debemos pensar en una política de regulación de la creación de revistas científicas por parte de las instituciones de formación técnica y tecnológica, porque la calidad de las revistas está siendo condicionada al tema de las evaluaciones en bases de datos, o sea, lo que va a hacer que las revistas crezcan como tal y vayan consiguiendo mayor relevancia en el campo de las publicaciones, el hecho de la endogamia. Entonces hay que pensar en cómo regular las instituciones de formación técnica y tecnológica que están creando revistas para que sus profesores publiquen todos allí y cumplir con indicadores puestos, por ejemplo, para el tema de acreditación. Esto hace que las revistas no puedan crecer más que eso porque el nivel de endogamia no les va a permitir trascender en otras bases de datos. Hablábamos también en torno a la importancia que tiene para el sistema de investigación, la cultura de investigación, y creo que una buena estrategia que se hace a través de CENESID, pues tiene que ver con la acreditación de los investigadores. Pero estos niveles de acreditación o esta categorización para crear esa cultura de investigadores, para formación técnica y tecnológica debe pensarse de manera diferencial, porque pues va a llegar un momento en el que los profesores de formación técnica y tecnológica no van a lograr
categorizaciones importantes, porque pues va a ser difícil que un profesor de formación técnica y tecnológica pueda hacer tutorías en tesis de doctorado o tutorías en tesis de maestría. No es una cosa que no pueda hacer, pero que va a ser difícil. Por tanto, la categorización de profesores de formación técnica y tecnológica siempre va a estar limitada a unas categorías, y pues pareciera que es que no fuera posible que los profesores de formación técnica y tecnológica puedan ocupar categorías de acreditación entre principales, titulares, en fin. Y por su parte, pues hablábamos también en torno a los fondos de investigación y hablábamos de la importancia de que se creen fondos, fondos participativos de investigación para formación técnica y tecnológica, porque al no existir la obligatoriedad del presupuesto de la formación técnica y tecnológica de investigación, porque en universidades vimos que el autofinanciamiento corresponde al 90% del financiamiento de las universidades. Eso significa que esa obligatoriedad de ese financiamiento es importante. Al no existir en formación técnica y tecnológica, pues definitivamente no se hace, o muy pocas instituciones tienen ese financiamiento. Por eso hay menos investigaciones, porque no obtienen ese financiamiento, y el financiamiento externo o el financiamiento nacional pues tiene indicadores muy complejos, porque están dirigidos precisamente a investigación de tipo científico y no a la investigación que se promueve desde la formación técnica y tecnológica, que es esta derivada al desarrollo, a la investigación aplicada propiamente dicha. Así que en este sentido eran los principales debates, y era pensar entonces en una forma diferenciada para que los institutos puedan participar en fondos concursables nacionales, que sean para formación técnica y tecnológica, que los investigadores de formación técnica y tecnológica puedan tener sistemas de equivalencia más flexibles, para que la cultura de calidad, para que la cultura de investigadores pues, esté en el país, y por su parte que haya una regulación en torno a la evaluación de las revistas científicas. Listo, muchísimas gracias por su intervención. En este momento le damos paso a Sandra Salazar del eje de infraestructura. Muy buenos días con todos. Primeramente quiero felicitar pues la iniciativa del Consejo de Educación Superior, el poder ser partícipes nosotros de este plan de desarrollo del sistema de educación superior. Como bien manifestaron, pues a nosotros nos tocó el eje número 6, que es de infraestructura. Sin embargo, es importante mencionar a qué hace referencia este eje de la infraestructura. Como bien se manifiesta, habla sobre la infraestructura física, laboratorios específicos, condiciones de bienestar, tecnología de la información, los recursos bibliográficos que obviamente debe disponer la institución de educación superior y que sobre todo sean adecuados para poder garantizar pues, el desarrollo de las actividades de la comunidad académica. Para ello, pues, nos han permitido y nos han indicado que necesitamos nosotros trabajar con el objetivo de desarrollo sostenible, el número 4. En lo que hace referente al equipo que nos tocó trabajar en este eje de infraestructura, pues, se había mencionado que esto realmente el punto principal es justamente la falta de designación de recursos para lo que es la mejora de institutos. Ante esta situación, pues hemos visto algunas alternativas pues, que permitan buscar salvedades para que se permita continuar dando una educación de calidad. Una de ellas que se había mencionado es utilizar las aulas para laboratorios con la finalidad de fortalecer lo que son las actividades prácticas y potenciar el uso de aulas virtuales para el desarrollo de actividades de docencia. Con esto, por las situaciones de la pandemia, pues nos ha tocado a todos buscar los mecanismos e incluso reinventarnos para poder, de alguna forma, seguir llevando esta educación de calidad que nos caracteriza a las instituciones de educación superior. Sin embargo, para que se pueda dar esta situación, es importante que exista una coordinación de los lineamientos de los entes de control del sistema de educación superior. ¿Qué significa esto? Es decir, si es que nosotros
de alguna manera estamos diciendo que las aulas se conviertan en laboratorios, pues debería haber una relación con el CASES y el Consejo de Educación Superior. ¿Para qué? Para que las aulas no se mantengan con los diferentes estándares que ellos manifiestan, ¿no? Sino que a su vez se vea el potencial en cuanto a laboratorios de diferentes necesidades de acuerdo a las diferentes carreras pues, que ofertan las instituciones. Luego de ello, habíamos indicado de que también es importante regular el cobro de aranceles. Manifestaba una compañera que esto tiene que ser en función a la acreditación institucional, es decir, algo que tiene que estar basado en el reglamento de aranceles. Sin embargo, como ya estamos en unos procesos diferentes de evaluación, pues esto es algo que ella había manifestado que se debería considerar. También se había indicado que es necesario establecer como asimismo políticas que permitan disminuir ciertos presupuestos para elevar la calidad en otros. Se decía de que se puede establecer que dentro de lo que es la contratación del docente, ya sea de forma permanente o auxiliar, es lo que se manifiesta de acuerdo a la ley de escalafón, pues de que uno de los requisitos y que se ha vuelto ahora un computador parte de la profesión. Dentro de esto, pues que ellos llevarían su computador para sus diferentes clases y ya no sería parte de la infraestructura, haciendo referencia a lo que es espacios para profesores de tiempo completo, en donde pide pues la computadora, la impresora, el internet, el teléfono. Sin embargo, al no ser un gasto para la institución, el entregar un computador al profesor de tiempo completo, pues estos recursos se pudieran designar para lo que es la suscripción de una biblioteca virtual o la adquisición de libros en lo que hace referente a la biblioteca virtual, que obviamente eso es necesario e indispensable para poder tener una educación de calidad. Sin embargo, también se había manifestado, los compañeros y habían indicado de que sería conveniente que los órganos que nos regulan dentro del sistema de educación superior se pudiera establecer algún tipo de política que permitan ellos fomentar el acceso a bibliotecas virtuales que permitan mejorar la calidad de la educación, es decir, para el acceso tanto para instituciones públicas cuanto para instituciones particulares. Esto con la finalidad de mejorar o de avanzar en lo que hace referencia a la infraestructura, netamente en lo que es en el campo de la biblioteca. Se había también hablado sobre, de alguna forma, proveer de bibliotecas virtuales, pero que sean pertinentes a las instituciones de educación superior. Es decir, aclarar no solamente el tener el acceso a bibliotecas, sino que obviamente tengan la pertinencia de acuerdo a las diferentes carreras y obviamente a las necesidades del Plan Nacional del Buen Vivir. Se había indicado también de que los indicadores del modelo de evaluación institucional deben guardar correspondencia con el presupuesto institucional. Los indicadores están elaborados únicamente en función de un promedio y que muchas de las veces puede ser perjudicial de acuerdo al presupuesto que se maneja tanto a las instituciones públicas cuanto a las instituciones privadas. También se había manifestado indicando de que cuanto a los indicadores de evaluación, no sería tan conveniente o sería, mejor dicho, importante el no limitar el número de puestos de trabajo, tomando en cuenta las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, incluso habían manifestado del coworking, donde se puede de alguna forma poder trabajar, participar y ser parte de un trabajo en equipo y que permite pues minimizar en lo que corresponde a lo que son gastos. Sin embargo, también se había hablado un poco sobre lo que es la educación inclusiva en cuanto al hecho de que estos espacios de infraestructura tienen que tener todos los mecanismos que manda en sí la normativa, ¿no? Y por lo tanto habíamos dicho que las instituciones de control del sistema de educación superior pues deben guardar coordinación con los lineamientos solicitados a las instituciones de educación superior. Esto es en cuanto a rampas, ascensores, lo que es la señalética, el sistema braille, etcétera. Incluso los puestos en los diferentes laboratorios para personas con capacidades especiales o en el caso de que se pueda dar por diferentes eventualidades.
En cuanto a lo que corresponde a todo lo que se había mencionado y se había trabajado con todos nuestros compañeros, habíamos visto pues que realmente para lo que es la infraestructura, el problema principal es la parte presupuestaria, que es necesario e indispensable para poder realizar la adecuación de la infraestructura y lo que corresponde tanto para lo que es una educación inclusiva. Eso es, estimados compañeros, lo que dentro del eje número 6 de infraestructura se había conversado con nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por su intervención. Pasamos al eje de vinculación, por favor. Muy buenos días. En el eje de vinculación, pues vamos a tener la participación de la ingeniera, Yesenia Nivela, del Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth. Por favor, estimada ingeniera. Muchas gracias. Me permito presentarme. Efectivamente, mi nombre es la ingeniera Yesenia Nivela. Soy presidenta de la Comisión de Vinculación del Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth. Bueno, en la mesa que estuvimos compartiendo se analizaron los indicadores trabajados justamente en vinculación. ¿Cuáles son estos indicadores? La implementación justamente de estos proyectos de vinculación, los recursos, de dónde provienen y justamente, aparte de estos recursos, bueno, cómo los podemos financiar. Todos los que estuvimos en la sala tuvimos, creo que a bien indicar que si bien es cierto la parte de las carreras comerciales, lo que es administración, tienen un desarrollo de 505 proyectos de vinculación, lo que hablamos de un 17 a 18%, muy distinto a otras carreras, comenzando por las de tecnología, siendo una de las que hoy por hoy deberían ser de mucho más énfasis. ¿Qué pasa con los proyectos de vinculación? Lamentablemente, el financiamiento que estos proyectos deberían de tener no están de forma equitativa, tanto en las diferentes carreras como en los diferentes institutos. Nosotros, como siendo parte de vinculación, estamos enfocados a que existe o debe existir de parte de las empresas la necesidad de contar con nosotros, con las IES, justamente para poder colaborar con ellos en el desarrollo de estos proyectos. Y nosotros, a su vez, las IES, poder brindarnos, poder hacernos conocer a las empresas. No podemos trabajar de forma aislada, porque de lo contrario, todo el conocimiento que tenemos, pues no lo podemos impartir en estas empresas. Lamentablemente podríamos también hablar de que muchas ocasiones estos proyectos son financiados de fondos propios, quizás de los estudiantes, muchas veces inclusive por los mismos profesores o los tutores de los proyectos. Entonces, ese financiamiento es el que lamentablemente está quizás mermando la cantidad de proyectos en desarrollo. Debemos de considerar que, si bien es cierto, las instituciones, las industrias, sean públicas, sean privadas, estas empresas o estos institutos, tienen sus problemas, tienen problemas donde nosotros y necesidades donde nosotros como instituto podemos aportar. La vinculación debe de surgir justamente de la fusión entre todos los actores de la vinculación. Debemos de considerar factores como la capacidad para desarrollar. No solamente hablamos de los proyectos de vinculación, también involucramos la parte de investigación, porque lo que se trata es justamente de aportar para dar soluciones a problemas que las empresas puedan tener. Hablamos también o conversamos también que los recursos financieros no se manejen solamente de forma específica quizás a ciertos institutos, quizás por ciertas carreras. Lo que se aspira es justamente superar ese 10% que hasta ahora podemos tener en base al desarrollo de los proyectos, la oferta que nosotros podemos manejar. Realmente se tiene considerado como que
de aquí a unos 5 años quizás poder trabajar hasta un 45% más de la cantidad de proyectos que nosotros tenemos. En sí, la vinculación, pues se trata justamente de la vinculación con la sociedad, pues lo que espera es mejorar, tener una participación mucho más activa, tanto en entidades públicas como entidades privadas. Basado que este financiamiento, como habíamos indicado, sea equitativo. Se debe mantener también la socialización con todos los grupos sociales, empresas, institutos, entidades privadas, públicas, para los cuales pues se debe conocer cuáles son las necesidades y así también poder brindar habilidades y destrezas por parte de nuestros estudiantes. Lamentablemente no todas las empresas, y hoy por hoy también, no todas las empresas nos dan apertura para que nuestros estudiantes puedan desarrollar este tipo de proyectos en sus empresas. Vale recordar o vale dar hincapié que la vinculación con la sociedad es justamente el enfoque desde la parte de la docencia, de la parte de la investigación, se manejan de forma todas equitativas, entonces lo que aspiramos es que se pueda mejorar o superar esa cantidad de proyectos que hasta ahora tenemos, ¿sí? Eso es lo que nosotros como vinculación pudimos aportar. En sí, el punto que nosotros queremos es el financiamiento para el desarrollo de los proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, ingeniera. Y finalmente, para concluir con este taller, la doctora Carmita Álvarez, consejera académica del Consejo de Educación Superior, se va a dirigir con unas palabras de despedida. Doctora Álvarez. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Estamos seguros que los resultados que ustedes han manifestado en cada uno de los ejes van a ser plasmados en el documento final que se está preparando, ¿no? Yo señalaba al inicio que son 3 talleres. El primero tuvimos con universidades y escuelas politécnicas. El segundo fue con institutos particulares, públicos, y este tercero que es con ustedes. Quiero señalar en este caso que como Consejo de Educación Superior es nuestro compromiso, y también porque así lo señala la Ley Orgánica de Educación Superior, dejar entregado este plan, un plan para el sistema de educación superior, que como lo señalé se fundamenta también en elementos que tienen que ver con la pertinencia y con la calidad. Con la calidad como pilar fundamental de la educación superior que sostienen a la cobertura académica, y otros aspectos como los que hemos analizado junto a ustedes, la oferta académica, la planta docente, la infraestructura física, tecnológica, el tema de los recursos, entre otros. Dentro de eso, junto a la CENESID, haremos en este caso el trabajo correspondiente para que todos, en este caso las propuestas que ustedes han manifestado, se puedan establecer dentro del plan. Vamos a tener un segundo nivel de participación. Este nivel de participación van a ser con algunas autoridades, en el cual antes de presentar al pleno, estaremos presentando el primer borrador, digamos así. Estamos seguros que hemos logrado el objetivo junto a ustedes, por lo cual reitero el agradecimiento y la presencia de ustedes el día de hoy. Gracias al equipo de la CENESID, del CASES, que nos han estado acompañando, y a todos los equipos del CES que finalmente hemos culminado con el tercer taller. Tengan ustedes una muy buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, un gusto con todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bendiciones. A ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos. Igualmente usted, pase bien. Gracias, buen día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, una excelente semana. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias y un buen día con todos.
Hola. Hola. Sí, doctora, le escuchamos. Gracias. Nos quedamos un ratito, así 5 minutitos. Hoy he tenido un día. Asegúrense que nos quedamos todos. Me avisan, por favor. Creo que estamos todos. Perfecto. Disculpen, hoy día estuve un poco fuera porque me había chocado, como les había dicho, un taller en AUG y estoy hasta fónica, 2 horas hablando. Me tocó a mí mismo dirigir. Cuéntenme cómo les fue a breves rasgos, cuál fue la diferencia con los otros institutos que resaltaron de importante en este taller, ya que ahora sí nos toca organizar ya la sistematización. No sé si alguien quiere intervenir. Pati. Doctora, buenos días. En realidad, esta intervención de los institutos particulares sí fue totalmente diferente a los públicos. O sea, no hubo lo que hubo en el anterior. Se llevó a cabo normalmente, sin ninguna novedad, y no hubo mayor problema en realidad con este grupo. Perfecto. ¿Alguien más? Si me permite, doctora. Pati Rosales y Richard. Sí, doctora, buenos días. Bueno, de nuestra parte del eje de infraestructura no hubo ninguna novedad, sin embargo, sí cabe recalcar que fue muy diferente a los institutos públicos porque las problemáticas son diferentes. Es más, los institutos privados estaban como que un poco más reacios a identificar problemáticas, entonces ellos más hablaban problemáticas generales de la infraestructura más que de sus propias instituciones. Sin embargo, no hubo ningún inconveniente de igual manera, doctora. Perfecto. Richard. Doctora, en el eje de estudiantes existió una colaboración, yo consideraría una colaboración un poco más abierta que en el caso de institutos y conservatorios públicos. Pudieron ellos exponer sus diferentes criterios en relación al ámbito de estudiantes en el tema de matrículas, becas, repitencia, entre otros aspectos. Existió colaboración bastante abierta por parte de los asistentes. Eso sería, doctora, a nivel general. Gracias. Pati, baje la mano. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos han estado acompañando, nos han asistido. Hemos llegado al feliz término de estas 3 jornadas. Ahora nos toca todo lo que es trabajo de gabinete. Erika, por favor, por interno nos reunimos, no sé si hoy o mañana. Hasta eso tome todas las medidas para la sistematización. No todo lo que está escrito de pronto en las matrices es todo. A veces también la gente manifiesta cosas que son importantes. Vamos armando una estructura. No sé si nos reunimos con los de Planifica Ecuador para ya convocar yo a una sesión de la comisión, pero con una estructura del plan y ya pues ir verificando cómo se está dando el tema de la sistematización. Muchas gracias a Jacinto, quien es pues ingeniero delegado de la ULIAN. Gracias
a todos los de la ULIAN, no sé quién más está aquí de la ULIAN, el ingeniero Baque, ¿quién más es que es de la ULIAN? Son 3. Si me ayudan, ¿quién más está de la ULIAN? Ahorita también. Santiago. ¿Quién? ¿Quién? Santiago Bonilla. Santiago Bonilla, muchas gracias. Y a través de ustedes al Departamento de Tecnologías de la Universidad, yo voy a hacer llegar una carta oficial de agradecimiento al rector. En realidad este trabajo es importante para el sistema y pues ustedes nos han asistido muy oportunamente. Muy amable por la atención, han sido un éxito y todo el apoyo tecnológico que nos han brindado ha permitido también cumplir con los objetivos de los talleres. Ok, doctora. A las órdenes siempre como le he indicado. Perfecto, alguna cosa pues les estamos avisando. Erika, por favor avancemos para poder tener una reunión, nos reunimos primeramente, vaya un poco viendo el tema y yo ya convocar una sesión de la comisión. Muchas gracias a todos de las distintas áreas, comisiones, que nos han estado apoyando y también por favor no está el capitán Ortega, pero Patti, ¿está Patti o ya se fue? Sí, doctor, aquí está. Patti, por favor, el capitán, yo le mando un mensajito, todo el agradecimiento a la Cenecida a través del capitán suyo y todo el equipo que ha estado apoyándonos desde la Cenecida. Vamos viendo todavía recién, vamos medio trabajo, todavía nos falta la otra mitad que es la crucial también. Muchísimas gracias, doctora. Yo le voy a llegar igual el mensaje a Carlos, el capitán. Nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos. Hemos concluido. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Doctora. Que pasen bien. A los quienes están de delegados de los consejeros, también agradezcanle por favor al consejero Paul Medina. Gracias por su apoyo. No pude ver quién más estaba hoy día de los consejeros, pero les agradecemos. Gracias, buen día a todos. Muchas Muchas gracias, un excelente día para todos. Richard, Sí, doctora, dígame. una pregunta. ¿Entregaron para la comisión, que eso no me quedó claro, lo que pidió la doctora Fernández? Sí. Ya, perfecto. Sí está como punto para conocer Perfecto. el informe.